Bendiciones con todos. Tema 242. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, una religión que hace buenas obras para ser vista. Parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 23, versículo del 5 al 12, que dice lo siguiente. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Continúa el discurso de la acusación de Jesús hacia los fariseos y escribas, los cuales solo se preocupaban por vivir una religión de apariencia e hipocresía. Ahora, en estos versículos, el Señor les recrimina su hipocresía, ya que todo lo que estos hombres hacían en su religión, lo hacían no por devoción a Dios y por amor al prójimo, sino para ser vistos por los hombres y ser considerados como grandes religiosos. Este es el tipo de religión acostumbrada a medir la santidad o consagración de una persona por medio de aspectos exteriores. Una religión que tiene obras, pero son obras que se hacen en público para recibir el aplauso y el reconocimiento humano. No olvidemos que Jesús se encuentra en su última semana de ministerio, y definitivamente, después de que nuestro Señor realice todas sus acusaciones a sus adversarios, el odio a su persona se va a intensificar y desencadenará que estos hombres busquen la forma de capturarlo para crucificarlo. Una religión que hace buenas obras para ser visto por los demás. Aquí tenemos la típica religión que hace buenas obras no para agradar a Dios, sino para ser visto por los hombres y que éstos los elogien. Dijo, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Tanto los fariseos y los escribas fueron fundados en su principio por un buen propósito, y ambos hicieron cosas a favor de la ley judía. Por ejemplo, los fariseos fueron fundados con el propósito de guardar celosamente la ley de Jehová y abandonar la idolatría, ya que anteriormente tanto Israel como Judá fueron naciones idólatras, y esta idolatría los llevó al cautiverio por encender la ira de Dios. Pero después del cautiverio, y especialmente en el periodo intertestamentario, este grupo fue exitoso en hacer que los judíos jamás volvieran a los ídolos. De igual forma los escribas, y ya lo vimos con Esdras, quien se dedicó a preservar y enseñar los estatutos de la ley divina al pueblo. Así que podemos decir que al principio el propósito por el cual se fundaron estos dos movimientos fue bueno, y de hecho hicieron cosas buenas, pero con el tiempo se perdió el verdadero espíritu por el cual se fundaron y se volvió solo una religión de apariencias. Por eso en el Sermón del Monte Jesús exhorta a sus discípulos a no hacer las obras de estos hombres para ser vistos por los demás. Escuche Mateo 6:1 lo que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así, por ejemplo, estos fariseos daban limosna no porque amaban a los pobres, sino porque querían que los demás hombres viesen su respuesta generosa. Mira lo que dice Mateo 6:2. Cuando, pues, des limosna,
no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. También los fariseos solían hacer grandes oraciones a voz de cuello en las plazas para que la gente se sorprendiera de su gran elocuencia y no para agradar a Dios. Mire Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. También estos demudan el aspecto de su rostro para que los demás hombres viesen que están ayunando. Mire lo que dice Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen recompensa. De esta forma, estos religiosos hacían su justicia para ser vistos por los hombres, y en estos versículos de Mateo 23, nuestro Señor les recrimina exactamente lo mismo. Les dice, pues ensanchan su filactería y entienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. En primer lugar, ensanchan sus filacterías. Las filacterías eran pequeñas cajitas que se sujetaban con correas de cuero al brazo izquierdo o a la cabeza mientras se hacían oraciones, y en estas cajitas colocaban fragmentos de rollos donde estaban escritos textos de la ley de Dios, y lo hacían porque tomaban literalmente el texto de Éxodo capítulo 13 versículo 9, lo que dice: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Sin embargo, estos hombres ensanchaban sus filacterías, es decir, hacían las cajitas lo más grandes posible como para que los hombres las viesen y se admiraran de cómo la palabra de Dios estaba delante de sus ojos, aunque todo era pura apariencia, porque la palabra no se guarda en una cajita, sino en el corazón. En segundo lugar, estos fariseos extienden los flecos de sus mantos. Durante el momento de oración, los judíos varones acostumbraban a usar un manto con el cual se cubrían la cabeza, y en este manto tenían en sus cuatro esquinas cordones o flecos que se extendían y eran un símbolo de cumplimiento de los preceptos divinos y exhortación al pueblo de cumplir la palabra de Dios. Esta costumbre estaba de acuerdo con una orden de Dios dada en el Pentateuco, Números capítulo 15, versículos de 38 al 39. Escuche. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Es por ello de que venían estos hombres y extendían sus flecos más allá de lo normal, para que la gente se admirara de cómo ellos vivían de acuerdo con la palabra. No obstante, la verdadera obediencia a la palabra de Dios se mide por la obediencia a la misma y no por vestir o portar accesorios externos. En tercer lugar, estos hombres amaban los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Cuando se realizaban los banquetes, los anfitriones solían sentar al principio a las personas más distinguidas. Por ello, a estos hombres que amaban ser reconocidos por los demás, les gustaba estar al principio de la fila, sentados, para que la gente que llegaba los viese ocupando los primeros lugares. Y lo mismo hacían en las sinagogas. Estos fariseos y escribas se peleaban por estar sentados en las primeras sillas, ya que se consideraban a sí mismos diferentes al pueblo y les gustaba recibir la admiración de ellos. En cierta ocasión Jesús exhortó a sus discípulos a no buscar los primeros lugares en las fiestas, ya que
esto era costumbre entre estos hombres religiosos. Mira lo que dice Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 11. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno de las bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos hombres amaban que los demás los viesen sentados en las primeras posiciones para que los demás los reconociesen como personas de gran importancia. Estaban más preocupados por su propia gloria que por la gloria de Dios. En cuarto lugar, estos hombres amaban que las personas los saludaran en las plazas. Definitivamente estos fariseos y escribas estaban tan preocupados por su prestigio y que la gente los reconociese, su nivel superior dentro de la religión, que no toleraban que la gente no los saludara como grandes en las plazas. Y finalmente, estos fariseos y escribas amaban que los hombres los llamaran rabí o maestro. La palabra rabí era un título asignado a los sabios o maestros de la ley. Por tanto, esto nos enseña que estos hombres eran amantes de títulos, de reconocimientos, deseosos de ser vistos por los hombres y ser considerados ante ellos como grandes religiosos. Al final, todo lo hacían no por amor a Dios o al prójimo, sino para ser visto y aplaudido por el pueblo. Pero el Señor desaprueba esto y los acusa públicamente. Como cristianos debemos cuidarnos de no permitir que estas cosas o estas actitudes se opongan, se apoderen de nosotros, ya que hoy día, lamentablemente, existe hombres amadores de sí mismos, lo cual es una característica de los falsos maestros de estos posteros tiempos. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? La religión que hace buenas obras, pero para aparentar no más, no para que las personas vengan a Cristo o para dar la gloria al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por la familia, por los amigos, por los hermanos. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer germinar la palabra abundantemente en cada oyente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y a ustedes les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.